Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de No es ese tipo de despedido. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 6. Kofuebe Redux. ¿Y perdón? Preguntó Izuku, sin estar seguro de haber escuchado bien. Necesito que me enseñes cómo se prepara el café de Endeavor, repitió Kido. Está bien, te escuché bien, suspiró el hombre verde. ¿Y Endeavor pidió específicamente mi tipo de café? Creemos que puede tolerar nuestras bebidas, pero honestamente ha estado de muy buen humor desde que comenzaste a prepararla para él. Básicamente, no queremos que explote mientras no estás, así que, Izuku miró al héroe por unos segundos antes de suspirar derrotado. Sígueme, dijo Izuku mientras agarraba el hombro de Kido y lo arrastraba hacia la sala de descanso. Eres el mejor, hombre. Gritó Kido mientras se dejaba arrastrar. Izuku no compartía su entusiasmo. Sabía que esto no iba a ser divertido. Así es como va a ser, dijo Izuku mientras él y Kido entraban a la sala de descanso. Voy a preparar el café de Endeavor. Vas a verme hacerlo. No dirás nada, no intentarás detenerme. No hagas preguntas hasta que veas a Endeavor beber. Kido estaba confundido, pero asintió con la cabeza. Luego vio a Izuku ponerse a trabajar preparando el café. Al principio, las cosas parecían normales con Izuku trabajando en la máquina. Entonces, el rostro vendado de Kido se convirtió en una máscara de horror cuando Izuku sirvió 5 cucharadas grandes de mayonesa americana en la jarra de café. Ese horror permaneció mientras Izuku revolvía el condimento hasta que se disolvió. Luego, con una cara completamente inexpresiva, Izuku sirvió el café, si es que se lo podía llamar así, en una taza. Le hizo un gesto a Kido para que lo siguiera mientras salía de la sala de descanso. Kido estaba tan conmocionado que tardó unos minutos en alcanzarlo. Kido mantuvo esa mirada de horror mientras Izuku entraba a la habitación de Endeavor con la taza de, bueno, incluso Kido dudaba que esa taza contuviera café real después de lo que Izuku le hizo. Observó desde la puerta cómo Izuku colocaba suavemente la taza sobre el escritorio de Endeavor. Su mandíbula cayó lo suficiente como para casi rasgar sus vendajes mientras veía a Endeavor tomar varios tragos de café antes de elogiar verbalmente las habilidades de Izuku con el café. El hombre verde simplemente se encogió de hombros y salió de la oficina. Una vez que estuvieron afuera y la puerta estuvo cerrada, Kido se volvió hacia Izuku. ¿Le pone mayonesa al café, carajo? Susurró con voz ronca. Bienvenido a mi infierno, suspiró Izuku. Kido se sobresaltó y se alejó, demasiado horrorizado por la extraña verdad que había aprendido como para notar la mueca de Izuku al ver la pila de papeles en su escritorio. A la mañana siguiente, Izuku supervisó a Kido mientras preparaba la taza de redactado. El héroe copió las acciones de Izuku a la perfección, para su consternación. Al terminar, ambos caminaron hasta la oficina de Endeavor, pero Izuku tomó la taza antes de que pudieran entrar. Se lo daré, dijo Izuku. Se supone que deberías estar en tu escritorio, así que podría ofenderse si entras en su oficina. Si así lo crees, Kido se encogió de hombros y dejó que Midoriya se encargara del combustible de pesadilla. Izuku entró en la oficina como siempre y dejó la taza sobre el escritorio como siempre. Endeavor la tomó y tomó un sorbo, y de repente la habitación se sintió bastante cálida. Midoriya, se dirigió el héroe de la llama con un tono uniforme, ¿qué es este café? En ese momento Izuku supo que algo andaba mal. Es el café que suelo preparar, explicó Izuku. Si sabía diferente, tenía que abrir una nueva caja de uno de los ingredientes que uso. ¿Sigue siendo satisfactorio? Creo que esa caja está vencida, dijo Endeavor con una expresión amarga. Por favor, haz que uno de los últimos pasantes me prepare un nuevo café. Compra algunos y nuevos ingredientes y completa un informe de gastos para ellos. Eso será todo. Izuku observó cómo Endeavor dejaba lentamente la taza en la esquina de su escritorio, mirándola como si fuera una serpiente venenosa. Izuku se quedó mirando confundido durante unos segundos más antes de asentir y salir de la habitación. ¿Qué demonios fue eso? Susurró Kido. Lo hice exactamente igual que tú. Lo sé, gruñó Izuku. Yo tampoco sé qué pasó. ¿Qué pasó? Preguntó Burning, aparentemente apareciendo de la nada. El café de Midoriya es una locura, respondió Kido. Y no tengo ni idea de por qué, pero a Endeavor le gusta cuando lo prepara él, pero no cuando lo hago yo, aunque lo preparo exactamente como él. Y bueno, ¿de qué está hablando, Mido?
Creo que todo el mundo debería ver lo que queremos decir. A la mañana siguiente, todos los compañeros y pasantes se reunieron en la sala de descanso. Las únicas personas ausentes fueron Izuku y Moe, quienes estaban obteniendo suministros para el experimento, y los contadores. Incluso Todoroki Shouto estaba presente para ver qué estaba pasando. Mientras se sentaban y esperaban a los otros dos, una pregunta cruzó por la mente de los compañeros. ¿Esta habitación siempre fue así de grande? Preguntó Shouto. No sé, me contrataron ayer, respondió un pasante. Bueno, sé que Fagun no tiene ningún problema en adaptarse aquí, bromeó Kido. Algunas personas gruñeron antes de escuchar a Izuku y Moe caminando por el pasillo. Y así fue como nos ocupamos de Hechizo Monstruo, finalizó Burning, después de haberle contado a Izuku una importante operación que llevó a cabo la agencia. Fue difícil, pero lo hicimos. Aunque nos hubiera gustado tener a Eraserhead. Sí, eso habría facilitado las cosas, respondió Izuku. Es una lástima que ya no sea un héroe. ¿No sabes lo que pasó? Creo que eras estudiante de primer año en la UA cuando él dejó la escena de los héroes. Fue arrestado por abuso de autoridad, discriminación por peculiaridad, negligencia y homicidio involuntario. Y está bien, tienes que contarme la historia. Claro, asintió Izuku mientras él y Moe entraban a la sala de descanso. Solo asegúrense de no comer nada primero. Vio la sala llena y se quedó congelado en el lugar. De repente me siento nervioso. Estarás bien, cariño, respondió Burning mientras dejaba la caja en sus brazos. Bien, chicos, tenemos 2 cafeteras nuevas, 2 cajas nuevas de café y 2 frascos nuevos de mayonesa americana. Mi gorilla usará una, yo usaré la otra y ambas haremos exactamente lo mismo para preparar el café de Endeavor esta mañana. Espera, ¿Endeavor le pone mayonesa al café? Preguntó un pasante. Reaccioné de la misma manera. Kido negó con la cabeza. Sabía que era un pagano, dijo el interno de pelo largo, pero ¿le gusta la mayonesa? ¿En el café? Entonces el interno hizo una mueca que hizo que su boca pareciera mucho más grande de lo que era. Como nadie lo miraba, nadie vio a Shouto hacer exactamente la misma expresión al darse cuenta de lo que estaba bebiendo con su padre. Él no sabe que tiene mayonesa, explicó Izuku mientras él y Burning desempacaban todo. Sí, asintió otro compañero, Onima, el de la cabeza con cuernos. Es probable que Midoriya lo haya hecho como una broma, pero como Endeavor le dio un aumento por ello, Izuku no pudo corregir a Onima en ese punto. Manteniendo la boca cerrada, Izuku simplemente se puso a trabajar en el café. Él y Burning comenzaron a preparar su café al mismo tiempo, haciendo todo exactamente igual. Kamiji incluso sacó las tazas medidoras para asegurarse de que ambos agregaran exactamente la misma cantidad de mayonesa. Cuando terminaron, todos estaban mirando un par de tazas idénticas de líquido que alguna vez soñaron con ser café. ¿Y de verdad vas a darle esto a mi padre? Preguntó Shouto. Tenemos que probar algo, dijo Kido mientras colocaba las tazas en una bandeja. Hace 2 días vi a mi gorilla preparar una taza de esto y al jefe le encantó. Ayer hice exactamente lo mismo y casi se le sale el don de lo mal que sabía. ¿Tal vez sea solo su peculiaridad? Preguntó el pasante Bocazas. No tengo ningún don, respondió Izuku sin rodeos mientras tomaba el plato de manos de Kido y comenzaba el viaje hacia la oficina de Endeavor. Todos lo siguieron con una curiosidad morbosa. Fui a ver a 2 médicos diferentes para estar seguro. ¿2? Preguntó Burning. Bueno, el primero era un curandero con fetiche por los pies. ¡Qué asco! Con esa declaración final de Burning, Izuku y los compañeros entraron en la oficina de Endeavor. El héroe en cuestión miró a la multitud con los ojos entrecerrados. No estaba acostumbrado a ver tanta gente en su oficina. Sé que quería hablar con mi gorilla más tarde hoy, afirmó Endeavor, pero no recuerdo haber dicho nada sobre el resto de ustedes. Estamos experimentando con distintos cafés, mintió Burning a su jefe con naturalidad. Sabemos que le pedirás a Midoriya que se vaya de la ciudad durante un tiempo, así que estamos tratando de encontrar un café que te guste. Prueba este primero. El segundo es de Midoriya, así que será mejor que lo guardes para el final en caso de que el primer café no sea bueno. Qué proactivo de tu parte, admitió Endeavor mientras tomaba el icono del pecado licuado que Burning había preparado. Tomó un solo sorbo, y lentamente dejó la taza, con un tic en el ojo. Luego agarró el brebaje de Izuku y tomó varios tragos profundos. El héroe dio un suspiro de alivio mientras dejaba la taza. Está bien, eso no es bueno, murmuró Shouto con cara de confusión. ¿Pero cómo? Preguntó un interno. Les hicieron exactamente lo que quisieron.
De todos modos, exclamó Kido mientras cubría el rostro del interno con la mano, ahora sabemos que no debemos seguir con esa receta y mañana probaremos otra cosa. Así que volvamos a trabajar, todos. Mi gorilla, quédate aquí, declaró Endeavor. Quizás sea mejor que aproveches este momento para decirte lo que necesito. El hombre verde asintió y se sentó en la silla frente al enorme tipo en llamas mientras todos los demás salían silenciosamente de la habitación. Ahora, como señaló Burning, tengo una misión para ti que te llevará fuera de la ciudad durante aproximadamente una semana. Antes de que me digas nada, Izuku levantó la mano. ¿Por qué yo? No soy ningún héroe, señor. Solo soy un burócrata. Eres un burócrata muy observador, afirmó Endeavor, y he llegado a confiar en ti para que me ayudes a hacer observaciones. De hecho, eres una de las 2, posiblemente 3, personas a las que puedo confiar este trabajo. Las otras 2 son Burning, que es necesario para una operación heroica, y mi hijo, que podría no reaccionar bien. Lo haría yo mismo, pero mi trabajo me mantiene tan ocupado que no he podido hacer esta tarea durante años, literalmente. Y para que conste, no es una misión heroica, sino más bien personal. ¿Personal? Preguntó Izuku. Hubo un buen minuto de silencio antes de que Todoroki Enji se inclinara hacia adelante en su escritorio. Necesito que vayas al Hospital Korusa Memorial para supervisar la evaluación anual de salud mental de mi esposa. Capítulo 7. Sombra bajo Korusa. Izuku estaba sentado en su asiento en el vagón de primera clase del tren, mirando la carpeta de archivos que tenía en el regazo. Iba de camino a la ciudad de Korusa como representante interino de la familia Todoroki. Cuanto más pensaba en ello, menos creía que estuviera sucediendo. Había estado en ese tren durante horas y la sensación no había disminuido en todo el tiempo. Mientras el tren llegaba a la estación central de Korusa, Izuku recordó la conversación que había tenido un par de días antes y necesito que vayas al Hospital Korusa Memorial para supervisar la evaluación anual de salud mental de mi esposa. ¿Y perdón? Preguntó Izuku después de casi 10 segundos de silencio atónito. Mi esposa, continuó Endeavor. Cuando Shouto tenía 7 años, sufrió una crisis nerviosa y la interné en el Korusa Memorial. Son conocidos por tener una de las mejores instalaciones de salud mental del país, pero su crisis fue tan grave que ha estado allí todo este tiempo. Según Kamiji, ha mostrado mejoras drásticas en los últimos 2 años, así que espero que este sea el momento en que pueda volver a casa. Como la evaluación durará alrededor de media semana, me gustaría que también hablaras con ella. Kamiji me ha dicho que a Rei le gusta tener conversaciones largas, así que si pudieras proporcionárselas, sería de gran ayuda. Una vez que regreses a casa, puedes tomarte el resto de la semana libre para descansar del viaje y el estrés. Está bien, pero ¿por qué yo? Si ni Shouto ni Burning pueden hacerlo, ¿no tendría más sentido que lo hiciera uno de tus otros hijos? Mi hija está ocupada con su trabajo y Natsuo y no lo he visto desde que se mudó mientras Shouto todavía estaba en la escuela. No creo que ninguno de los dos pueda sobrevivir. Además, ninguno de los dos puede leer a las personas como tú. Tu perspicacia podría ser útil para determinar si ella puede ser liberada. Después de decir esto, Endeavor sacó una carpeta de un cajón y la puso sobre su escritorio, junto con una tarjeta negra y una placa. Este es su archivo que detalla evaluaciones pasadas, continuó el héroe, junto con mi tarjeta multipass personal y una insignia de la agencia. Mientras estés en esta misión, tendrás la misma autoridad que yo. Izuku abrió la boca para protestar, pero Endeavor lo interrumpió. Como dije, confío en ti implícitamente con esta tarea, mi gorilla. No pienses que eres menos. Se giró y dio unos pasos para mirar por la ventana, dejando a Izuku boquiabierto ante lo que le habían dado. Durante la evaluación, él, un burócrata sin peculiaridades, tuvo el mismo poder verbal que Endeavor. Antes de que pudiera decir algo, Izuku escuchó al enorme héroe dar un profundo suspiro. Extraño a mi esposa, mi gorilla. Izuku se bajó del taxi frente al hospital. Había reservado su habitación de hotel para los próximos días y estaba listo para ponerse a trabajar. Suspiró al pensar que no podía intentar ningún intento de disparo en este trabajo. Esta misión era demasiado importante como para arriesgarse a sabotearla. Junto con los archivos, la tarjeta y la insignia que Endeavor le había prestado, Izuku tenía una bolsa colgada del hombro. Esta bolsa era su kit de turno nocturno, que le había dado Atsume Mei como regalo de graduación. Contenía un montón de herramientas que Mei había construido, pero no pudo encontrar ningún estudiante héroe que las quisiera. Estas cosas lo habían salvado algunas veces incluso después de trabajar para Endeavor. Disculpe, gritó el hombre verde a un médico que pasaba por allí al entrar en el hospital.
El médico lo saludó con calidez y abrió mucho los ojos cuando Izuku le mostró la insignia. He venido como representante de Endeavor. Estoy aquí para ayudar a supervisar la evaluación anual de Todoroki Rei. Ve, bueno, llegas un poco temprano, afirmó el médico, su etiqueta con el nombre lo identificaba como el Dr. Shion. Está bien, Izuku se guardó la placa en el bolsillo. Si pudieras indicarme dónde está Todoroki Rei, estaría bien por ahora. Ah, por aquí. Shion hizo un gesto hacia el pasillo. Izuku lo siguió, mirando a su alrededor. El edificio estaba limpio y bien cuidado. Los otros pacientes que pasaban parecían realmente felices y cómodos. Tenía sentido, con la reputación de Korusa y todo eso, pero Izuku seguía estando atento. Por eso pudo ver a otros trabajadores mirándolo fijamente. Por eso pudo escuchar pequeños fragmentos de conversación, en los que el nombre Endeavor aparecía con bastante frecuencia. Izuku supuso que era un gran logro que viniera un representante de un héroe. Especialmente el actual héroe N1 de Japón. Probablemente pensaron que él mismo era un héroe o compañero pequeño, desconocido pero bien conectado. Izuku casi resopló ante eso. Shion no llevó a Izuku a los ascensores, pero sí lo llevó a una enorme puerta blindada. El doctor pasó su tarjeta antes de que la puerta se abriera. Izuku debió haber adivinado que esta ala del hospital estaba reservada para personas relacionadas con los héroes. Cuando entró, Izuku notó que el aire olía diferente. El viejo y nostálgico olor de un inhibidor de don en el aire. Probablemente para evitar que los pacientes lastimen a alguien durante una crisis nerviosa. Aunque le pareció extraño que se limitara al ala de relaciones heroicas. Aquí está, dijo Shion después de unos minutos de caminar en silencio. Golpeó suavemente la puerta antes de abrirla. Señora Todoroki, tiene una visita. Cuando Izuku entró, vio por primera vez a Todoroki Rei. Todoroki Rei estaba sentada en su cómoda cama. Era evidente que había estado mirando por la ventana antes de volver su atención a la puerta. A pesar de su edad, Izuku sabía que no debía preguntar, pero podía adivinarlo basándose en Shouto, todavía tenía un semblante bastante juvenil. Su cabello era largo y de un blanco brillante. Sus ojos eran marrones, con una expresión clara y cognitiva. Cuando Izuku se acercó, pudo ver cansancio y culpa en sus ojos. Si bien su cuerpo parecía saludable con una buena complexión, su postura era como si tuviera un peso inmenso sobre sus hombros. Y, sin embargo, a pesar de esto, todavía le dio a Izuku una pequeña sonrisa cuando se acercó y trató de sentarse con cierta apariencia de dignidad. En el pasado, Izuku había escuchado a la gente comparar a Endeavor con un rey, erguido y majestuoso. Si a Endeavor se lo podía comparar honestamente con un rey, entonces su esposa era nada menos que una emperatriz. Una que había visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Gracias por dejarme entrar. Izuku hizo una pequeña reverencia mientras el Dr. Shion se iba. Soy Midoriya Izuku y estoy aquí representando a su esposo para la evaluación. Y veo que todavía te niegas a venir. Rei suspiró mientras miraba hacia otro lado. ¿Qué? No. Izuku volvió a mirarme en estado de shock. Endeavor me dijo directamente que lamentaba no haber podido asistir a estas reuniones durante los últimos años y me informó que intentaría venir al final de la evaluación para recogerte. Oh, ¿está tan seguro de que me liberarán este año? Tiene muchas esperanzas, dijo Izuku, sentado en una silla cercana. De todos modos, aunque estoy aquí como su representante, también estaré aquí para darte a alguien con quien charlar. Pregúntame lo que quieras, soy un libro abierto. ¿Cuál es tu nombre de héroe? Preguntó Rei inocentemente. Izuku se quedó mirándola fijamente por un momento y luego probablemente sobresaltó a Rei cuando comenzó a reír. ¿Yo? ¿Un héroe? Eso es muy rico. Izuku se secó los ojos. Lo siento, señora, pero no soy ningún héroe. Solo soy un analista sin peculiaridades que es bueno con el papeleo. De alguna manera, eso es lo suficientemente impresionante como para que Endeavor haya decidido asignarme esto. Para sorpresa de Izuku, la sonrisa de Rei solo se hizo más grande y más genuina ante sus palabras. Es agradable ver que esa parte de él no ha cambiado. ¿Perdón? Preguntó Izuku. Pasó otro minuto más o menos antes de que Rei hablara. El Enji que yo conocía nunca menospreció a las personas sin peculiaridades. De hecho, siempre las tuvo en alta estima. ¿Perdón? Repitió Izuku. Desafortunadamente, antes de que Rei pudiera responder, el Dr. Shion regresó. Ya es hora, anunció. Y como todavía tiene 2 strikes en su solicitud de última oportunidad, mi agencia está atrapada con él hasta que haga algo estúpido, se quejó Fagun con su vaso de refresco.
Era la noche de la reunión nocturna de Kamiji con algunos de sus compañeros héroes. No muchos se presentaban a estas reuniones, generalmente Fagun, Ryukyu, Bubblegel y sus compinches. Siempre llegaban sin uniforme y las reuniones eran generalmente agradables e informales. Lamentablemente, el tema principal de esta noche era un compinche violento que seguía siendo enviado a diferentes agencias. Oh, Dios, gruñó Kamiji Moe. ¿Cómo se graduó de la UA? Aparentemente anotó lo suficiente para pasar y controló su temperamento lo suficiente para graduarse, respondió el taciturno compañero de Fagun, cuyo nombre Burning nunca se acordó de memorizar. Pero una vez que salió y solo espero que se mantenga alejado de mi agencia, suspiró Ryuko mientras bebía un sorbo de martini. Casi deja lisiada a una de mis chicas durante su primer festival deportivo, ¿sabes? Estaba segura de que Netsu lo habría expulsado después de eso. Si viene a la agencia en Deagor, lo castraré con mis tacones, gruñó Kamiji. No voy a dejar que se acerque a menos de 1 metro de mi novio. Sobre eso dijo Awata Kaoruko, también conocida como Bubblegel, desde Ryukyu, ¿cómo es tu novio? Aún no nos has hablado de él. Es maravilloso, se rió Moe. Suave, dulce y se pone nervioso con facilidad. Y también es un genio. Hace poco me mostró este cuaderno en el que había trabajado y donde analizó mi don, y, Dios mío, descubrió tantas cosas solo con observaciones, algunas cosas que ni siquiera yo sabía. Si hubiera sabido que era la mitad de eso, me habría arrastrado a mi cama hace años. Esa declaración hizo que Fagun y su compañero escupieran mientras Ryuko y Awata resoplaban. ¿Ya estás en la cama, eh? Se rió Bubblegel. ¿Te importaría compartir eso y? No. Moe se rió. Su actuación en el dormitorio es privada. Además, creo que le da vergüenza porque no recuerda cómo sucedió. El pobre tipo confundió mi vodka con su refresco, y definitivamente no puede soportar el alcohol. Entonces la cara de Moe se ensombreció un poco. También parlotea mucho cuando está borracho. ¿Habló demasiado? Preguntó la heroína dragón, a lo que la heroína ardiente negó con la cabeza. No, fue lo que dijo lo que me impactó y con esto concluye el primer día de pruebas, afirmó el Dr. Shion mientras sus asistentes ayudaban a Rei a levantarse de su silla. Tomará algunas horas revisar los resultados, así que haremos el siguiente lote mañana. Fue interesante ver las pruebas, afirmó Izuku. Pero me pregunto por qué le sacaste sangre. Algunos de nuestros tratamientos pueden tener efectos diferentes según la peculiaridad de cada persona, respondió Shion. Le sacamos sangre hoy para comprobar la eficacia de sus medicamentos. De esa manera, si no le dan el alta, sabremos cómo ajustar su dosis para el próximo año. Ya veo. ¿Algo más? ¿O puede volver a su habitación? No, puedes acompañarla de regreso. Gracias por tu tiempo. Izuku asintió y se movió para tomar la mano de Rei. La mujer mayor parecía cansada después de esa serie de exámenes, y estaba agradecida por el apoyo de Izuku. ¿Y tendría que pasar por 2 días más de esto? Izuku supuso que estaban siendo minuciosos, pero algunas cosas todavía se sentían excesivas. Izuku deseó haber podido mirar los papeles que estaban llenando para ver cómo le estaba yendo a Rei. Todo lo que obtuvo fue a Shion murmurando azul y ocasionalmente verde. Supuso que esas eran cosas buenas. Espero que los próximos exámenes no sean demasiado dolorosos, sonrió Izuku mientras sostenía el brazo de Rei. Siempre me duelen un poco, respondió Rei. Estoy cansada. ¿Quieres que te lleve? Ya estás ayudando mucho. Los dos caminaron en silencio hasta que llegaron a la habitación de Rei, e Izuku la ayudó a acostarse con delicadeza. Creo que lo único bueno de hoy es tu compañía y el hecho de que la cena sea pizza. Me alegro de haber podido entretenerlos, se rió Izuku. Estas pruebas suelen durar 3 días, ¿no? Lamentablemente, no sería tan grave si no siguieran sacándome sangre. ¿Y perdón? Preguntó Izuku. Rei acaba de decir algo preocupante. Siempre me sacan sangre al menos 2 veces durante estos exámenes. Me pica el brazo. Y eso sin contar el hecho de que siento que me sacan un poco de sangre cada pocos días. Y eso fue muy preocupante. ¿Extraer sangre cada pocos días? Era como si estuvieran extrayendo sangre después de dejar pasar solo el tiempo mínimo de seguridad. ¿Por qué harían eso? Mientras pensaba en esto, recordó algo del pasado. Durante la segunda mitad de su primer año, Mignit había adoptado a una niña llamada Eri. Ella fue víctima de unos idiotas de la Yakuza, quienes aparentemente habían estado usando su sangre para fabricar algún tipo de droga anti-quirks. Los paralelos eran demasiado similares para la comodidad de Izuku. Tengo que ir a ver algunas cosas, anunció Izuku.
¿Estarás bien si me voy? Me echaré una siesta hasta la cena, sonrió Rei. Gracias por preocuparte. Izuku asintió y salió corriendo de la habitación. Midoriya Izuku no era un héroe ni un detective, pero era un excelente empleado de oficina. Así que iba a empujar algunos papeles. 4 horas después y mucho después de que terminara el horario de visitas, Izuku se encontraba en la sala de registros. La habitación estaba a oscuras y la única luz provenía de la pantalla atenuada de un teléfono. Sin embargo, eso no era un problema para Izuku. Parte de su kit de turno de noche eran un par de gafas de visión nocturna super eficientes. Con estas gafas en configuración media, la luz de la pantalla de su teléfono era suficiente para iluminar la habitación como si fuera mediodía en un día soleado. Esto le permitió a Izuku realizar su tarea fácilmente sin molestar a nadie que pudiera pasar por la habitación. Izuku estaba sentado en una mesa llena de registros médicos de Todoroki Rei. Todos ellos. Más de 13 años de registros. Carpetas tras carpetas, cada una de las cuales detallaba cada examen, sesión de salud, incluso notas individuales tomadas por las enfermeras. Eso era mucho papeleo. Y a Izuku no le gustó lo que estaba encontrando. Según las explicaciones que Izuku encontró en internet, en la sociedad actual se utilizaban colores para clasificar el estado de salud mental de una persona. Los primeros registros contenían lo que él esperaba. La mentalidad de Rei estaba marcada como todo rojo, lo que significaba que necesitaba ayuda urgentemente. A medida que pasaban los años, los registros de exámenes marcaban que su salud mental mejoraba poco a poco. Lo que ponía tenso a Izuku era que, según estos registros, Rei estaba obteniendo principalmente azules y verdes cuando Izuku estaba en su primer año en la UA. No había obtenido ninguna puntuación por debajo de verde durante más de 5 años. Debería haber sido liberada hace más de 5 años, susurró Izuku mientras hojeaba una de las últimas carpetas. ¿Por qué la mantienen aquí? Usó sus gafas para tomar fotografías de los informes. Endeavor necesitaba ver esto. Después de tomar las primeras fotografías, Izuku escuchó a alguien corriendo por el pasillo fuera de la habitación. Se giró hacia la ventana de la habitación y vio al Dr. Shion corriendo. ¿Por qué estaba corriendo? Con creciente sospecha, Izuku se escabulló silenciosamente de la habitación y siguió al doctor. Izuku miró por la esquina y vio a Shion deslizar una tarjeta de acceso en una de las paredes. Para mayor sorpresa de Izuku, la pared se abrió y Shion se apresuró a entrar antes de que la pared se cerrara detrás de él. Los hospitales psiquiátricos no necesitan pasajes ocultos, murmuró Izuku. Miró alrededor del techo y se sorprendió aún más al ver que no había cámaras que vigilaran ese pasillo en particular. No habría grabaciones de esa puerta oculta. Esa era una forma de definir la negación plausible. Izuku corrió hacia la puerta oculta y vio la pequeña ranura para la tarjeta de acceso oscurecida por la franja negra pintada en la pared. El hombre verde tomó la tarjeta de acceso que le había dado Endeavor y la deslizó dentro. ¡Bú! Nada. La pared no se abrió. Por un lado, Izuku se sorprendió al encontrar una cerradura que la autoridad del número 1 de Japón no podía abrir. Por otro lado, a Izuku no le sorprendió ver que una cerradura que posiblemente pertenecía de villanos rechazara la autoridad de un héroe. Afortunadamente, tenía algo más para esto. Otra parte de su kit de turno de noche era un dispositivo especial que Mei había fabricado. Si bien no podía crear un dispositivo que pudiera actuar como una llave maestra universal, sí creó un dispositivo que podía alterar la cerradura para que leyera la siguiente tarjeta como una llave maestra. Izuku había tenido que usar el dispositivo algunas veces mientras trabajaba en la agencia de Endeavor para agarrar algunas cosas que había olvidado, y su tarjeta dejó de funcionar después de que terminó su turno. Deslizó la parte más delgada del dispositivo en la ranura de la llave mientras pasaba la tarjeta de Endeavor por el lector del dispositivo. Se escuchó otro pitido y la puerta se abrió. Más allá de la puerta había una escalera oscura y espeluznante que conducía hacia abajo, a un sótano que Izuku estaba bastante seguro de que no figuraba en ningún plano. Había una luz tenue en la parte inferior e Izuku podía oír voces. El Dr. Shion estaba hablando frenéticamente con alguien. El analista dio un paso a través de la puerta, decidido a ver qué estaba pasando. En cualquier otra circunstancia, Izuku se habría contentado con dar un paso atrás e informar a los héroes sobre lo que estaba sucediendo. Él mismo no era un héroe, por lo que tenía sentido. Hoy, sin embargo, era personal. Su deseo de heroísmo era poco más que brasas que se apagaban en un pozo de fuego frío. Después de escuchar el arrepentimiento en la voz de Endeavor y ver el dolor en los ojos de Rei, esas brasas ardían como una antorcha.
Todavía informaría a los héroes, pero solo después de aprender todo lo que pudiera para que los héroes no pudieran verse retrasados por la burocracia. Cuando llegó al final de las escaleras, Izuku se guardó el teléfono en el bolsillo de la camisa y presionó el botón de grabación. Probablemente no podría grabar ningún vídeo con lo oscuras que estaban las cosas, pero sin duda podría grabar audio. Además, sus gafas todavía podían tomar fotografías. Señor, se quejó el Dr. Shion, estoy hablando en serio. El tipo que Endeavor envió esta vez es inteligente. Sus preguntas durante los exámenes fueron inspiradoras y preocupantes a la vez. No creo que podamos engañarlo. No es más que un secretario, dijo el otro hombre, un médico al que Izuku no reconoció, agitando la mano con indiferencia. ¿Qué podría hacer? Según una de nuestras enfermeras, pasó mucho tiempo en la sala de registros. No le vamos a decir los resultados del examen, pero el hecho de que estemos obligados por ley a mantener registros precisos podría ser nuestra perdición. Además, a estas alturas llevamos más de 15 años con Todoroki Rei. Nuestro tiempo habitual de respuesta a los pacientes es menos de una décima parte de eso. Tal vez tengamos que empezar a pensar en cómo proceder sin ella. Si llega el momento, dijo el otro hombre mientras él y Shion se alejaban, a la derecha de Izuku, traten de sacar algunas muestras de sangre más. Siento que nos estamos acercando. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Después de unos pasos, los dos médicos atravesaron otra puerta e Izuku ya no pudo escucharlos. ¿En qué están trabajando?, susurró Izuku mientras doblaba la esquina. Caminaron hacia su derecha, por lo que Izuku giró hacia la izquierda y Izuku jadeó de horror y se quedó paralizado como un espantapájaros. Vio en qué estaban trabajando a través de una puerta abierta y era casi increíble. Le tomó casi un minuto entero recuperarse lo suficiente para tomar más de una docena de fotografías con sus gafas solo para asegurarse de obtener algo. Sin decir otra palabra, corrió escaleras arriba. Tenía su evidencia, ahora necesitaba a los héroes. Kamihime resopló cuando sonó su teléfono. Normalmente, las llamadas telefónicas a esa hora de la noche iban al buzón de voz, pero cualquier número de la agencia se mantenía en voz alta en caso de emergencia. Leyó con ojos llorosos el identificador y se sorprendió de quién llamaba. Izu, cariño, bostezó Moe, no es propio de ti, criptas de Shua. Y Kamihime ya no tenía sueño. Los héroes profesionales usaban códigos para informar sobre actividades malvadas a través de líneas no cifradas. El código que Izuku acaba de usar era uno que se creó hace décadas, pero se usó principalmente durante los años en los que participó la Liga de Villanos. Moe tenía menos curiosidad sobre cómo Izuku conocía ese código y más preocupación por el hecho de que lo invocara. Detalles, ordenó Burning. No puedo decir nada concreto por teléfono, pero tú, Endeavor y todos los héroes que puedas conseguir, venid al memorial de Korusa. Hay una actividad malvada y Rei está en medio de ella. Me alojaré en la pensión Flambard. Encuéntrame allí y te mostraré todo lo que tengo. Cuanto antes, mejor. Lo tienes. ¿Estás a salvo? Hasta donde yo sé, no sospechan de mí en absoluto. Por favor, apúrate. Con esa petición, Izuku colgó. Moe no perdió tiempo en marcar la línea de emergencia de Endeavor. Había usado esa línea menos de 3 veces durante su mandato como segunda al mando de Endeavor, y cada vez había sido vital. Debido a ese historial, el teléfono solo sonó 2 veces antes de que Endeavor contestara. Señor, informó Moe, mi gorilla Izuku acaba de informar sobre las criptas de Shua en el memorial de Korusa. A la mañana siguiente, Izuku caminó por el pasillo del memorial Korusa con un propósito. Sabía lo que estaba pasando y estaba decidido a hacer su parte para salvar a Rei. Afortunadamente, su parte fue mucho más fácil. Tocó la puerta y entró en la habitación de Rei. La mujer se sentó y sonrió débilmente. Buenos días, mi gorilla. ¿Has dormido bien? No lo hice, admitió Izuku, pero tengo buenas noticias. Ah, ¿sí? ¿En serio voy a salir a finales de esta semana? Bromeó Rei. No, sonrió Izuku mientras se sentaba junto a su cama. Hoy vas a salir. Rei puso una expresión confusa y abrió la boca para preguntar, pero se detuvo cuando algo que había por la ventana le llamó la atención. Miró y sus ojos se abrieron de par en par cuando vio quién venía. Endeavor irrumpió en el hospital con una mirada más seria de lo habitual. Estaba claro que estaba haciendo todo lo posible para evitar quemar el techo con sus llamas. Ignoró a los pacientes y enfermeras asustados, con Burning caminando detrás de él con una mirada igualmente intensa. Después de ellos llegaron más héroes, dispersándose por los pasillos mientras Endeavor se acercaba a la recepción. ¿Ese señor?
Tartamudeó la enfermera de recepción. ¿Qué puedo hacer por I? Dejó de hablar cuando Endeavor dejó caer unos papeles sobre su escritorio. Recibí un aviso sobre una posible actividad malvada en este hospital, explicó el héroe de la llama. Vine a investigar. Sin decir otra palabra, se alejó furioso, encaminándose hacia el salón que Izuku describió. Endeavor. Gritó el Dr. Shion mientras llegaba corriendo un minuto después, apenas alcanzando al héroe. Endeavor pareció ignorarlo y mantuvo su paso vigoroso por los pasillos. He oído por qué estás aquí, pero te aseguro que aquí no pasa nada. ¿Nada? Endeavor se detuvo y se volvió hacia el médico. ¿Puede decir, en su nombre, que no está ocurriendo nada ilegal? Por supuesto. Asintió Shion. Lo juro, nuestras instalaciones son. Endeavor levantó la mano hacia la pared cercana y activó su don. Shion chilló de miedo y observó con horror cómo Endeavor derretía la puerta oculta que conducía al sótano. Ignorando al hombre asustado, Endeavor atravesó la puerta pisando fuerte, dejando a Shion para que Burning lo agarrara y lo arrastrara por las escaleras. El doctor luchó y trató de convencerlos de que no había nada, pero ambos héroes lo ignoraron. Al llegar al final, Endeavor giró a la izquierda y abrió la puerta de golpe. Detrás de la puerta había una habitación grande y bien iluminada. En ella había 9 grandes tanques de cristal, 4 de ellos en paredes opuestas y uno grande en el medio. Dentro de cada tanque había una monstruosidad diferente. Algunos eran peludos, otros escamosos y ninguno de ellos era agradable a la vista. El peor, sin embargo, estaba en el tanque del medio. En el tanque del medio había una criatura grande y alargada, como una anaconda quitinosa. Aproximadamente a la mitad de su longitud había 4 extremidades parecidas a brazos que terminaban en guadañas de hueso. Más arriba había un par de bocas con colmillos, pero ninguna de estas era la parte más espeluznante. En la parte superior de la criatura había una cabeza humanoide con pelo largo. Una cabeza humanoide que se parecía exactamente a un Todoroki Rei más joven. Endeavor miró el tanque con creciente furia. Había visto las fotos que Izuku había tomado la noche anterior, pero ver la vil abominación con sus propios ojos era un nivel de ira completamente nuevo. La habitación se volvió insoportablemente calurosa cuando se giró para mirar al Dr. Shion, que ahora temblaba de miedo en las garras de Burning. Explícate. Habían pasado 3 días desde la redada en el Hospital Memorial de Korusa cuando Izuku se encontró de pie en la oficina de Endeavor. Lo habían llamado en el instante en que llegó a la agencia. Ni siquiera había tenido tiempo de prepararle a Endeavor su taza matutina de virus de evolución forzada. Estaba de pie frente al escritorio de Endeavor, y el héroe en cuestión estaba mirando a Izuku. Su habitual mirada ceñuda estaba ausente, lo que honestamente hizo que Izuku se sintiera más incómodo de lo habitual. «Señor», preguntó Izuku nerviosamente después de un tenso minuto de silencio. Endeavor se puso de pie y caminó alrededor del escritorio mientras comenzaba a hablar. En primer lugar, los villanos que trabajaban en ese hospital estaban haciendo su propia marca de armas quiméricas, similares a las Known hechas por la Liga de Villanos hace años. Sin embargo, como ninguno de ellos tenía el Kirk del Boheiman, se las arreglaron intentando copiar los quirks de las personas en sus creaciones a través de experimentos de sangre consistentes. Su objetivo principal era copiar el Kirk de mi esposa debido a que su Kirk de hielo era tan poderoso como mi propio Kirk de fuego. En segundo lugar, los villanos pueden haber estado trabajando en ese hospital, pero no eran ellos los que dirigían el lugar. El Dr. Shion y su jefe, un hombre conocido como el Dr. Kiritsugu, estaban haciendo todo este trabajo bajo las narices del personal del hospital. Ellos y sus otros subordinados eran los que mantenían ocultos los registros de mi esposa para mantenerla bajo su control. Hablando de mi esposa, fue dada de alta del hospital el día de la redada y ha estado pasando estos últimos días descansando en casa. «Señor», preguntó Izuku de nuevo. Endeavor ahora estaba parado justo frente al hombre sin don, mirándolo. Nunca se sabrá lo cerca que estuvieron esos villanos de triunfar, continuó el héroe, pero fueron detenidos gracias a tu propia diligencia y voluntad de ir más allá. Luego, el héroe apoyó las manos sobre los hombros de Izuku. Hace un tiempo, escuché tu discusión con mi hijo. Escuché cómo Olmig te dijo que no podías ser un héroe. Tus acciones en el memorial de Korusa demuestran que sus palabras estaban equivocadas. No te equivoques, Midoriya Izuku. Eres un héroe para mí y para todos en esta agencia. Y estamos orgullosos de que seas uno de nosotros. Izuku no dijo nada. No podía decir nada. Las palabras de Enji lo afectaron, se filtraron en su ser, quemaron el lodo despectivo que cubrió su mente durante toda su vida.
Cuando finalmente lo entendió, Izuku no pudo evitar comenzar a llorar. No eran las lágrimas en cascada las que convertían a su madre en la imagen del seguro contra inundaciones. Sus lágrimas eran las lágrimas tranquilas y solemnes que solo provenían de los ojos de un hombre con un sueño muerto. Endeavor tampoco dijo nada, simplemente le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Después de varios minutos, Izuku se alejó. Perdón por llorar así, se disculpó. No te molestes. Te lo has ganado. Al igual que te has ganado el respeto de todos los héroes de esta agencia, y lo que has hecho por mí personalmente es algo que nunca podré olvidar. Me llevará un tiempo pensar en una recompensa que se acerque siquiera a lo que mereces, pero por ahora te has ganado un aumento de sueldo significativo y puedes tomarte los próximos 2 días libres como vacaciones pagadas. Ve a descansar, mi gorilla. Un héroe necesita descansar. Izuku se quedó atónito de nuevo. Incapaz de hablar después de eso, Izuku solo asintió con la cabeza en señal de gratitud y salió de la oficina. Cuando salió, Burning entró, sonriéndole a su pequeño novio antes de volverse hacia su jefe. Ese hombre es un orgullo para esta agencia, sonrió Moe. Después de todo lo que ha hecho, admitió Endeavor, me siento tentado a incluirlo en mi testamento. Ahora que Korusa está en el asunto, ¿has logrado algún progreso en tu otra misión? Puedes apostarlo, dijo Burning sonriendo. Después de enterarse de lo que pasó, el propio Aritmancer dio un paso al frente. Estará aquí mañana para realizar esa auditoría interna. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.